Bueno, señores y señoritas, a continuación, como les había venido ya comentando un poco de lo que nos compete, pues normalmente cuando nosotros tenemos una cantidad inmensa de datos, es muy difícil, o bueno, hasta un cierto punto es manejable, ¿ya? Hasta cierto punto, repito, es manejable una cantidad grande de datos, pero es cosa que no va a suceder mucho. De pronto un estudio pequeño, sí. Ya. Sí, cuando es muy alto les digo que es complicado. Ya. Y para ello se debe ordenar. ¿Ya? ¿Por qué? Para evitar confusiones. Nosotros tenemos que ordenar. Normalmente lo que todo el mundo conoce o que nos enseñan es que se ordena del mayor al menor o viceversa, ¿no? Del menor al mayor. Eso es lo lógico o lo que nosotros conocemos. ¿Ya? Sin embargo, cuando yo estoy hablando de datos bastante extensos, repito, sí, esto se vuelve cada vez más complejo. ¿Ya? Entonces, nosotros de un proceso de medición, para nosotros de medición, porque es con lo que más nos encontraremos, nosotros obtenemos lo que se llama datos en bruto, ¿no? O datos. ¿Qué quiere decir esto de datos en bruto? Es todos los datos que usted pueda recoger, ¿no? Imagínese que usted tiene que hacer 100 mediciones. Esas 100 mediciones son los datos en bruto que va a tener, todo lo que usted quiera. Ahora, a estos datos en bruto, nosotros tenemos que ordenar. ¿Ya? Y yo tendré dos límites. ¿A qué me refiero con estos dos límites? Usted tendrá que ponerse un límite mayor y menor. Usted tiene que establecer cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor y de ahí proceder a ordenar. Por ejemplo, se mide el pH del agua de una planta. Una planta de agua, no, planta de tratamiento. Se obtienen los datos. Se me ocurre a mí, usted obtuvo un dato de, qué sé yo, como supongamos que era de una planta que está en diferentes procesos, vamos a inventarnos que tenía unas variaciones de 4.6, 6.8, 2.6, 8.4, 9.5, 7.2 y 3.9. Bueno, pongamos punto y coma para diferenciar. Aquí también pongamos de punto y coma. Yo aquí, para empezar a ordenar mis datos, tengo que definir mis dos extremos, ¿ya? Lo cual lo vamos a llamar el rango. ¿Ya? ¿Cuál es mi dato menor aquí? Por lo que usted alcanza a observar. El 2.6. 2.6 menor. Sí. Así es. ¿Ya? ¿Y cuál es el mayor que ustedes tienen? El 9.5. Sí. 9.5. Ya, perfecto. Nada del otro mundo, nada complicado, algo que ustedes sabemos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de estos dos, yo voy a obtener algo llamado rango de mediciones. El rango no es más que la extensión, por llamarlo así.
¿Para qué me sirve eso? Sirve bastantísimo el rango, porque usted en base a eso dice, mira, nuestras medidas, de pronto usted no alcanza a explicarlo todo, o aún está por procesar esos datos, pero usted lo primero que va a reportar y dice, bueno, mira, el rango está de 2.6 a 9.5. Esos son los datos más extremos que tenemos. Entonces, de pronto el técnico, el ingeniero, qué sé yo, ha de decir, ya, entonces sí estamos dentro del rango. O bueno, estamos en los límites. O en el rango superior ya nos pasamos. Qué sé yo, porque resulta que el límite decía desde 2 hasta 8.4. Entonces, no hace falta que él vea todito los datos, no, aún no hace distribución, lo que ya vamos a hacer, pero esa persona, solo con el rango, por eso es que yo empiezo indicando por ahí, ¿no? O sea, esta estadística la estoy aplicando un poco, ¿no? Siempre yo voy a tratar de aplicarlo a lo que conozco y a mi experiencia. ¿Ya? Entonces, más o menos, mire usted, si hubiera esa pregunta, ¿y para qué me sirve? ¿Por qué primero calculo el rango? Ya le estoy indicando, ¿no? Porque de alguna forma eso me indica medición más baja y medición más alta. Y yo puedo sacar alguna conclusión a priori de eso, o sea, más rápido. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Ya, chévere. Sigamos entonces. Deje ver qué dice aquí. No ha sido para mí. Ya, de acuerdo. Sigamos entonces aquí. La serie de datos se requiere organizar en clases o categorías, dice, estadísticamente. Ahorita vamos a hacer un par de ejercicios así súper estadísticos, o sea, súper numéricos, llamémoslo así, no aplicados aún. Luego ya en un tallercito, en un trabajo, una prueba, yo qué sé, ahí le aplicamos ya, o en otro ejemplo. Serie de datos se requieren organizar. Perdón, ahí está. Serie de datos se requieren organizar en clases o categorías. Eso es lo que tenemos, clases o categorías. Y para eso existe la distribución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Utilizo distribución de frecuencias. Que al final, pues de cuentas, es el tema que vamos a estudiar en este momento. ¿De acuerdo? Distribución de frecuencias. ¿A qué me suena esto? ¿A qué le suena? Distribución de frecuencias. ¿Qué es una frecuencia? ¿Alguien de ustedes de pronto me puede decir qué significa la frecuencia? No sé si alguien en física o por lógica nomás, el término frecuencia, frecuente. ¿Algo que se repite? Ajá, Algo que se repite. claro. Voy frecuentemente al gimnasio, dice, porque se va cada rato, cada día, qué sé yo. Cada día, ¿no? Frecuente, con frecuencia. ¿Qué tantas veces? ¿Con qué frecuencia vas a las discotecas? Dice. Cada viernes, dice. O pasando 15 días, o una vez al mes, ya. Eso utilizo, ¿no? Voy a poner por acá porque me he estado yendo por otro lado en la pizarra. Distribución de frecuencias. ¿Qué me permite hacer la distribución de frecuencias? Me permite ordenar datos. Eso es básicamente lo que me permite. Ordenar datos y organizar.
¿Acorde a qué? Algo que tenemos acá, a las categorías. ¿Ya? Y vamos a ir describiendo lo que necesitamos en cada cosa, ¿ya? Yo voy a poner aquí bueno, herramientas necesarias. Herramientas o términos necesarios. Ya, ¿de acuerdo? Vamos por acá. Entonces, la primera que yo voy a utilizar es la palabra frecuencia mismo. Frecuencia. Frecuencia. Se lo simboliza con una F y una I. Eso es lo que yo voy a tener, ¿no? Mucho ojo con esto. Entonces, está, la frecuencia se simboliza con una F y una I. Tengo el llamado intervalo de clase. ¿Ya? Ese yo lo simbolizo con una I y una C. ¿Qué más tengo aquí? A ver, permítame. Para no hacer todo esto, vamos para acá. Un momento. Me parece que tengo un cuadro por aquí más rápido. ¿Para qué estamos haciendo todo esto, señorita Nawich? ¿Para qué es que estábamos haciendo? A ver si no se me han perdido. Señorita Nawich, se fue la señorita. Alguien que le dé una manito ahí. Estábamos hablando acerca de las frecuencias. Sí, exactamente, ¿no es cierto? Ya, pero ¿para qué estamos haciendo? ¿Para qué vamos a hacer toda esta situación que yo les digo? Para Para poder ordenar sacar datos. datos. Para poder Exactamente, claro. ordenar datos. Para nosotros poder trabajar de forma ordenada con los datos, ¿no? Ya, perdón, les estoy simplemente sacando porque como se nos fue bastante tiempo, para no ponerme a escribir eso, solo voy a hacer un corte de aquí del texto del libro para ayudarme de mejor manera. Sí, exactamente. O sea, lo que estamos aprendiendo o lo que intentamos aprender ahora, como quiera llamarlo, es cómo ordenar estadísticamente, ¿no? O que más bien que nos sirva estadísticamente. ¿Ah? Porque usted dirá, pero bueno, ordeno del mayor al menor. Sí, de acuerdo. Pero estadísticamente se queda ahí. No puede usted sacar más información en ese caso. Entonces, esta es la idea, ¿no? ¿Qué información más? Entonces vamos a aprender a calcular. Una pregunta. Mande. Inge, y una pregunta, o sea, aquí en la tabla de distribución también vamos a utilizar lo que es la frecuencia absoluta, la relativa. Claro, eso es lo que vamos a calcular, la frecuencia absoluta y luego la frecuencia relativa. Les decía, hoy vamos a calcular así, muy matemática, estadísticamente. Y ahí vamos dándole las aplicaciones, ¿no? Porque eso es una aplicación que viene en los temas después. ¿Lo utilizamos en su carrera? Por supuesto que sí, lo van a utilizar. ¿Por qué? No sé por qué no me deja seleccionar. Perdón. Ya hubiera acabado escribiendo ya.
Vamos, un intento más, si no ya continúo escribiendo normal. La frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ustedes verán que esto es también aplicar fórmulas. Yo me daba cuenta, o yo, como yo considero esto, es que en sí la parte de los cálculos nunca suelen ser complicados, no son tan complicados una vez la interpretación. Por eso es que ustedes tienen que aprender bien esto para que no tengan problemas en diseño experimental, ¿no? Ya van a ver esa asignatura de diseño experimental a su tiempo. Y van a ver que es media compleja, ¿sabes? O sea, y dependiendo también cómo le dé el profe, ¿no? Pero sí hay unos términos que... yo aprendí un poco más el diseño experimental, pero más direccionado hacia la química. Así que no se me hizo tan complicado porque, bueno, no sé, pero entiendo que tras todo esto, cómo nacen esas fórmulas, por ejemplo, los cálculos, las fórmulas estadísticas, nacen de un montón de aproximaciones y de unos cálculos matemáticos en el que muchas veces entran las derivadas, entran funciones, entran integrales, entran ecuaciones diferenciales. Pero yo a usted no le puedo decir deduzca o interprete eso, pues porque usted no sabe, esa no es parte de su temario, ¿no? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo siempre, cuando me piden mi opinión en eso, yo suelo discutir esa parte, ¿no? Creo que hay que ser condescendientes en ese asunto. Bueno, son diferentes apreciaciones. En todo caso, aquí estamos. Señores, aquí está la simbología en distribución de frecuencias, les decía, ¿no? O herramientas o términos. Tenemos la frecuencia que se la conoce como FI, ¿de acuerdo? Tenemos el intervalo de clase, que se lo conoce como IC, o sea, es simple simbología, ¿no? La clase, pues, no tiene un número de clase o clase que se le llama, no tiene una simbología como tal. La frecuencia relativa que decía la señorita, que es igual a FI dividido para N, o sea, frecuencia relativa FR es igual a la frecuencia, yo le pongo en minúscula, ¿no? A la frecuencia dividido para N. Esta N, que puede ser N minúscula también, como quiera llamarlo, es el número de unidades que yo tenga en una medición. Ya vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? La amplitud, en cambio, la amplitud es igual al rango dividido para el número de clase, dice aquí, ¿no? Para el número de clase. O sea, para la cantidad de clases que tengo. Número de clases. Ya vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Estamos ahorita. Existe la regla de Sturgel. Esta regla de Sturgel es lo que me permite es determinar justamente la variación que yo tengo para las clases, justamente, ¿ya? La amplitud, de alguna forma, aparte de la amplitud, ¿ya? Entonces, vamos a ir realizando un ejemplo. Tenemos el rango, que es el límite superior y límite inferior, como ya pusimos ahorita. Normalmente les sabe poner límite superior, límite inferior, ¿no? Esto para el rango. Rango, una letra R. Lo pongo ahí. ¿Ya? Y después tenemos la N en mayúscula o N minúscula, como quiera llamarlo. Número de datos, límite superior, límite inferior, que está acá. Esos términos es lo que vamos a utilizar nosotros para poder realizar nuestra distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? Ya. En estos intervalos de clase, ¿no? Es muy bueno fijarnos muchas veces que los intervalos hacen referencia al límite inferior y al límite superior que yo tengo. Ahora, mi pregunta, ¿puede haber intervalos abiertos? Sí existen. Por ejemplo, si a usted le dicen, se considera a las personas de 65 años o más. Eso es un intervalo abierto. Contrario a que si yo digo, se consideran a las personas de 65 años hasta 90 años. ¿Se dan cuenta? Yo ya puse límites. Inferior 65, superior 90. Es un intervalo cerrado.
de pronto, ¿no? Podríamos poner por aquí intervalo de clases como para que lo tengan. Pueden ser cerrados. Cuando yo tengo un intervalo cerrado, voy a tener límite superior y límite inferior, o viceversa más bien, ¿no? Pongámosle límite inferior y límite superior. Pero cuando este intervalo es abierto, en cambio, pues no puedo tener, no hablo de esto, ¿sí? Ejemplo, aquí pongo, ¿no? Pongamos con el mismo ejemplo del pH. Me dicen que el pH aceptable va desde 6.5 hasta 8.2. Y en cambio, en un abierto me dicen que el pH de 6.5 o mayor. Usted ahí no puede crear un intervalo. Ahí viene otro tipo de interpretación más bien. ¿Ya? ¿Entendido ahí? Entonces vamos a aplicar un ejercicio. Ya, con ustedes, vamos realizando. Por favor, preguntas hasta ahí, ¿se escucha, se ve bien? Dirán, ¿no? Al final de la clase dicen, ayer me escriben ya, la noche creo que era, que no se veía, dicen. Pero cuando yo ya acabé la clase ya. Preguntas, por favor, dígame. Entonces yo no le miro bien la pizarra, me sale borrosa. ¿A quién más le sale? ¿A todos les sale borroso? No, licenciado. No, por acá no. Por acá no, No, ya. es que lo que pasa es que mi internet está un poco bajo. Ya. Entonces, por lo que bueno, está lloviendo. en buena hora esto se graba también, ¿no? Entonces, para que lo pueda revisar luego. Sí, acá también ya empezó a llover. Así que espero que no se vaya cortando. Por eso le cerré la cámara también para que no afecte mucho. Ejercicio. Vamos con un ejercicio aquí. Le voy a dejar así. Vamos por acá. Ejercicio 1. Para los siguientes datos, obtenidos aleatoriamente realizar distribución de frecuencia. Los datos los voy a poner por acácito. Me dice que tenemos 4, tengo un 8, 4 y 2. No sé si ese ejemplo lo tenía por ahí, creo que cortado, déjenme ver. A ver, permítame, igual por el tiempo voy a ver si lo tengo por aquí cortado. Sí, vamos a pegarlo acá. Micrófonos, por favor, ayuden ustedes mismos a cerrar cuando no estén hablando ya. Con eso no nos interrumpimos. Eso es. Muy bien. Nuevamente les voy a compartir ahora sí. Gracias del micrófono, muy amables. Ya, estos son los datos que tenemos. 4, 5, 6, 7, 8, 4, 6, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 4, 6, 6. Datos de qué serán no importa.
Ahorita solo estamos con la estadística pura como tal. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Obtengamos el número de datos. ¿Cuánto es mi valor n? ¿Cuántos datos tenemos? Por lo que ustedes observan ahí. Tenemos 2, 4. 4 filas, 4 columnas. ¿Sí, verdad? 16. 16. Permítanme un momento. Perfecto, mil disculpas. El número de datos son 16. ¿Ya? Ahora, 2. Siguiente paso que yo tengo que hacer es calcular número de clases. Yo tengo acá, no vamos en este orden. Estamos sacando los datos que necesitamos para todo lo que vamos a hacer. Necesito calcular la clase, un número de clases. ¿Qué quiere decir número de clases? Es como número de grupos que yo voy a tener en este caso, ¿ya? Porque usted podría ponerse aquí a sacar de otra forma, ¿no? La forma más rápida y decir, a ver, yo tengo el 4, ¿qué otro número más tenemos? Vamos ordenando así rapidito. Dejémosle ahí, hagamos como una pausa y vamos acá. Vamos a ordenar, yo tengo el 2, ¿qué otro número más tengo? ¿Cuáles siguen? 4, Tengo el 3, 4, tengo el 4, tengo el 5, 6, tengo el 6, 7 el y el 7 el 8. y el 8. ¿Se fijan? Ya tengo ¿cuántos datos? 2, 4, 6, tengo 7 datos aquí. Usted podría decir esto, no. La unidad, ¿cuál es? Y usted audazmente podría decir, ya voy a buscar la frecuencia, FI. ¿Cuántas veces tengo el 2? Tengo que ir contando cuántas Una. veces tengo el 2. Una vez. ¿Cuántas veces se repite el 3? Una. Una también. ¿Cuántas veces se repite el 4? 1, 2 3. y 3. 3. 3, entendí. 4. 4 veces. 4 veces. ¿Cuántas veces se repite el 5? 1, 2, 2. ¿Cuántas veces se repite el 6? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 veces. ¿Cuántas del 7? Una. Y el 8, una. Sumo todo y si hice bien me debería dar 16. 1 y 1, 2, 4 y 2, 6, 6 y 2, 8, 8 y 6, 14, 15, 16, 16. Perfecto, dice, ya está mi distribución. O sea, sí está, pero está extenso, para eso mejor dejo ahí mismo, ¿me entiende? O sea, no es como que hice el gran trabajo de agrupar ahí. Esa es una forma, ¿no? Esa que puse ahí es la forma, ¿qué diría yo? La forma rápida, incluso yo me atrevería a decir la forma inútil de hacerlo, porque no va a ser tan útil que usted haga una distribución. De pronto, si son datos pequeños, pero si es una cantidad pequeña de datos, ¿para qué hace distribución? No haría. Ya, verán, esto que acabamos de hacer, lo vamos a hacer aquí en clases, pero ¿qué vamos a hacer entonces? Yo no voy a tener aquí 16, porque estas serían las clases, ¿no? 1, 2 clases, 3 clases, 4 clases, 5 clases, 6 clases y 7 clases. Un estadista que vea eso va a decir, chuta, está bastante, va a decir, ¿no? Es como que para 16 números tenemos 7 clases. Bueno, no sé si me entienden la idea. Eso es lo que vamos a hacer, pero vamos a aplicar acá la regla de Sturge. ¿Ya? Esta de acá, la regla de Sturges, que dice aquí. ¿Para qué? Para amenorar las clases. Es decir, yo voy a generar unos rangos.
Y en esos rangos voy a ver cuántos datos se encuentran. Aquí, aún con 16 datos, como que todavía no, todavía podría ser perdonado esto. Podría, ni tanto, pero ya imagínense que va a tener 30, 40, 100 datos. Ahí usted no le va a servir de pronto que tenga unas 60 clases en 100 datos, imagínense. Es una locura. Sí, la idea de la estadística es que te ayude a manejar los datos de forma adecuada, ¿no? Ya entonces, regreso para acá a mi ejercicio. Entonces, era la explicación. De pronto alguien me vaya a salir y ¿para qué hago así? ¿Por qué mejor no les cuento directamente? ¿Ya? Esa es la explicación. Número de clases. Cuando yo voy a aplicar, cuando voy a hacer número de clases, aplico regla de Sturges, creo que es, ¿no? Sturges, así se escribe. ¿Dónde está? Sturges, sí está bien, ya. ¿Qué dice la regla de Sturges? ¿Quién me dicta, por favor? A ver, señorita Guis. Dice que RS, regla de Sturges, es igual a 1 más 3.332 por el logaritmo de la n. Aplicamos entonces regla de Sturges, 1 más 3.332 por el logaritmo de n, que son 16. Tenga la bondad, calculadoras, ¿cuánto me da eso? Señorita Isacha, ya tiene su calculadora, dígame ese resultado, por favor. $5.02. 0.01. 5.01 dicen las personas, los chicos. Sí. Aquí en estadística, aquí sí aplicamos, aquí en cambio sí es bastante útil este asunto de las aproximaciones. ¿Se acuerda que usted siempre quiere andar aproximando todo? Yo le decía, no, en química no, aquí sí. 5.01, pues ¿a qué equivale? No puedo irme a un inmediato superior, esto es 5 mismo. Entonces, el número de clases son 5. ¿Entendido? Yo tengo 5 clases. O sea, si yo lo hacía criollamente, como quien dice ahí, con lo que tengo, yo tenía 7 clases, ¿verdad? Ahora bajaron a 5. Usted dirá, pero no bajó la gran cosa. No, pero ya aquí, porque los datos son pocos. Ya cuando sean datos extensos, ahí va a ver que sí, es notorio. ¿Entendido, señores? Preguntas hasta ahí, por favor. Preguntarán, por favor. Mañana hacemos un trabajo de esto, ya. Así que quede bien claro. Dicen, entonces ya no utilizamos la frecuencia absoluta ni la frecuencia relativa, simplemente utilizamos la regla de Sturges. No, sí utilizamos, pero ahorita vamos a sacar. Claro, lo que es que todo esto hacemos para ir a sacar esto de acá, la frecuencia absoluta y frecuencia relativa que usted dice. No, eso sí lo vamos a utilizar. Ajá. No hay problema con eso. Ya. O sea, recién estamos, dígame. Si supongamos que hubiera salido 5,15, ahí el número de clases. Ay, perdón. El número de clases queda 5 mismo. Si es que salía 5.5, ahí sí ya son 6 clases. O sea, aquí si aplicamos. Dígame. Mande. Licenciado. Betsy, dígame. Betsy o Lorena. Le hice una consulta. A ver, ¿solo vamos a trabajar con números enteros? Ah, no, no necesariamente. ¿O vamos a trabajar con decimales? Eso es lo que... Aquí en el número de clases, ¿o en qué? Sí, ¿O en dicen, general? sí. Ah, no, claro, es que el número de clases son números enteros. Yo tengo 5 clases. No puedo decir que voy a tener 5.2 clases ni 5.5 clases. No, 5 clases. Es como decir 5 grupos de trabajo.
Esto es, hágale cuenta que son los grupos de trabajo que yo voy a hacer. Vamos resolviendo y se les va a ir aclarando esto, ¿ya? Vamos, ahorita sí está como que, ¿y qué hago con eso? Usted dirá, ¿no? Más o menos para que usted se haga cuenta, estas clases son los grupos que yo voy a tener. Lo que yo voy a hacer es, a estos números los voy a agrupar en 5 grupos por intervalos. Entonces diré, en el grupo 1, ¿quiénes entran? ¿Cuántos entran en el grupo 2? ¿Cuántos entran en el grupo 3? Solo que lo hacemos estadísticamente, ¿no? Con un sustento estadístico, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo, les decía, vamos realizando justamente los cálculos para todo esto, ¿ya? ¿Qué más teníamos por aquí? Mire que nosotros necesitamos varias cosas calcular, ¿ya? Necesitamos calcular también siempre el rango que nosotros tengamos, ¿ya? Siempre estos datos vamos a necesitar, el rango. Entonces, para este rango, ¿cómo lo simbolizábamos? El rango con una letra R, ¿no? El rango es igual a límite superior menos límite inferior. ¿Cuál es mi límite superior? Eso, ¿cómo lo hacemos? Eso sí, por observación usted tiene que hacer. ¿Cuál es mi límite superior en este caso? El 8. 8 menos el límite inferior parece ser 2, ¿no? Entonces tenemos 6. ¿Ya? Listo, mire, calculado el rango. ¿Qué más tenemos calculado ya? Tenemos calculado el número de clases también. Vamos a necesitar la amplitud aquí. ¿Y qué significa este asunto de la amplitud? ¿Ya? Lo que quiere decir la amplitud es justamente en la clase, en el intervalo. De dónde hacia dónde se encuentra el rango. Ya vamos a ver exactamente ahorita qué. Calculemos en todo caso la amplitud y la explicamos. Amplitud A. ¿Qué tenemos acá? La amplitud es igual al rango dividido para el número de clases. El número de clases lo acabamos de calcular, ¿no? Entonces, amplitud es igual a rango dividido para el número de clases. Rango que es 6, número de clases que es 5. 6 dividido para 5 me da 1.2. Esta es el intervalos de clase también que lo saben llamar, ¿no? Tenemos por aquí. ¿Ya? ¿De acuerdo? La amplitud la acabamos de calcular y es intervalos de clase. Se lo resume así. Ya. Esto también se lo llama como intervalos de clase. O más bien, interpretemos aquí 1.2 amplitud sirve para calcular intervalos de clase. Aquí tenemos 1.2. ¿De acuerdo? Ya miren cuántas herramientas hemos obtenido. Necesitamos siempre el número, ¿verdad? O sea, la cantidad de unidades que tenemos. Necesitamos también el número de clases que lo sacamos aplicando la regla de Sturges. ¿Ya? Sacamos el rango también, que es el mayor menos el menor. Y sacamos la amplitud. Esa amplitud me sirve para calcular el intervalo de clase. Vamos ahora a realizar la tabla y ahí va a quedar clarísimo esta situación. Ya, voy a copiarla. Si me dice el rango superior. ¿Perdón? Dígame, ¿alguien me dijo algo? Inge, una pregunta. Claro, Ahí Diana. dice el rango por el número de clases. El rango es 6. ¿Y el 5 es por el 5. rango superior? No, es por el número de clases que lo obtuve con la regla de Sturges. Esta de aquí. Ya. Ya. No, esto no es rango superior, es regla de Sturges. Sí. Regla de Sturges. Sí, no confundí. se confundirá. Sí, suele pasar porque dicen R es rango, ¿no? Ya, no, es regla de Sturges.
¿Ya? Ay. De acuerdo, vamos para acá entonces con la tablita. En primer lugar voy a volver a pegar aquí esto. Y le vamos haciendo el conteo aquí. Y vamos con mi tablita de frecuencias. Pongamos por acá la tabla, aquí pongamos tabla. Tabla de frecuencias, ¿no? Ya sabemos, de frecuencias. Pongamos todo. Ya, acabamos esto, interpretamos y nos vamos al almuerzo porque ya dio hambre. Tenemos que ubicar primeramente la clase, número de clases. ¿Cuántas teníamos? Una. ¿Cuántas eran, John? ¿Cuántas clases? 5. 5. 5. Ya. Pondrán atención a esto para que usted vaya viendo y pues luego ya cuando tengamos una aplicación ya en su carrera, van a ver que es interesante. Intervalos de clase. Aquí es donde vienen los intervalos de clase. O sea, el equivalente a estos números que yo puse aquí. 2, 3, 4, o sea, las unidades. Ahora yo no voy a hablar de unidades, o sea, de las que tengo, porque es cierto, en este grupo azul yo tengo el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ojo, no siempre son números enteros, ¿no? Podría ser que sean mediciones de turbidez en el agua, se me ocurre. Y que sean, no, vamos que es medición de materia orgánica en el agua. Y es 234.8, 236.9, 190.6, 225.9, ya, qué sé yo. Ya números ya aplicados, ¿no? Pero aquí yo los he puesto para el ejemplo números. Entonces, estas unidades, ahora yo no les escribo unidad por unidad lo que tengo, sino que voy a describirlo en clases y en intervalos de clase. Y vamos a ver en ese intervalo cómo se encuentran esos números. Ya vamos a ver. Yo tengo la frecuencia que la señorita me comentaba bastante. Seguramente ella ya lo leyó, lo estudió, o bueno, algún rato lo utilizó. Sí, aquí viene. Aquí vamos a calcular la frecuencia y la frecuencia relativa. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Aquí es donde nosotros nos ubicamos. ¿Cuál es el dato menor que tenemos? Intervalo de clase 1. Vamos con el intervalo de clase 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cojo el dato menor que tengo, o sea, por donde voy a empezar, que vendría siendo el 2, ¿verdad? Y a eso tengo que sumarle la amplitud que obtuve, ¿sí? Entonces, dato más, si usted quiere, pues podría decir dato más amplitud, no sé, 2 más 1.2, que es la amplitud, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me sale? 3.2. 3.2. Es decir, la clase 1 va desde 2, o sea, desde donde inicié, si usted quiere, desde el límite inferior, hasta 3.2. Ubicamos. 2 hasta 3.2. Ah, dice, o sea que yo les voy a agrupar y voy a contar los números que caen en este rango, por supuesto. Siguiente rango entonces. Si el 3.2 se me convirtió en mi límite superior del rango o de la clase 1, entonces ese 3.2 pasará a ser el límite inferior de mi clase 2. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo calculo el índice? Este de aquí, perdón, el IC 2, pondrán atención, 3.2 más el mismo 1.2. ¿Por qué 1.2? Esta es la amplitud, ¿verdad? La amplitud que ya sacamos de arriba. ¿Cuánto me da? 3.2. 4.2. Entonces va de 3.2 a 4.4. Ahora, este 4.4, que es mi límite superior de la clase 2, en la clase 3 viene a ser mi límite inferior. ¿Me entendieron, verdad? Ya, las personas que me entendieron, por favor, 2 minutitos y completen eso y me dictan. De eso voy a tomar una agüita. Ya.
Por favor, háganlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Irle sumando 1.2. ¿Solo hasta el 5 o todos los números? ¿Qué pasó, chicos? Escuché por ahí algo. ¿Que solo hasta el 5 o todos los datos le sumamos el 1.2? No, solo hasta el 5, o sea, solo hasta la clase 5, ¿no? Ya, licenciado, ya A ver. está. Si es solo la suma, ya la tengo. Ya, a ver, ¿quién me ayuda? Démosle chance. Siempre las chicas están operativas. Muchas gracias. Juan Carlos parece que dijo algo. Juan Carlos, Ya, a ¿me ver. ayuda? A ver, Juan Carlos. La tercera, 4.4 hasta 5.6. 4 a 5.6 dicen. Corroboren, por favor, si estamos bien. La cuarta. 5.6 Está bien. Ajá. a 6.8. A 6.8. Sí, 6.8. Y el último sería 6.8 a 8. 10. 8. 1.8. Ya. Exacto, mire, sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Perfecto. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? No, bueno, voy a tratar de hacerle, disculparán que me sale ahí un cuadro bien feo. Pero como usted hace en su cuaderno a cuadros, le sale ahí chévere. Eso, ya. Bueno, ahí algo disimula eso. Ya, bueno. Ahora, frecuencia absoluta o frecuencia, ¿cómo se llama? FI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Se dan cuenta? Ahora nosotros lo que hicimos es generar rangos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que sea más manejable, ¿no? Y no sea tan extenso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es un conteo. A ver, de 2, contrario a que rato, ¿se acuerdan? Solo contábamos cuántos números están, etcétera. Ahora vamos a ver. Desde el 2 hasta el 3.2, ¿cuántos números tengo? Vamos a darle un rojo aquí. Tengo el 2. 2. Y tengo el 3. Y se acabó. O sea, tengo 2 veces o 2 datos que entran ahí. Siguiente. De 3.2 hasta 4.4, ¿cuántos datos tengo? 6. Tengo el 4. El 4. O sea, tengo 2 veces el 4, 3 veces el 4. 4 veces el 4. Y se acabó, ¿verdad? Ahí nomás. Ya. Siguiente. De 4.4 a 5.6. Entonces tendría el 5 una vez, el 5 2 veces. Y se acabó, ¿no? No tengo más. Siguiente, de 5.6 a 6.8. 6. Tengo el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 veces. Y por último, de 6.8 a 8. 2. Tendría el 7 que entra en ese rango de 6.8 y el 8 justamente. 2. Si yo hice bien la suma de todo esto, sumatoria, significa sumatoria, no esa M invertida. Sumemos 4 y 2, 6, 6 y 2, 8, 8 y 6, 14 y 2, 16.
No ha de faltar alguien de ustedes que diga, pero sí está igualito que lo de arriba, parece. Ya dije que es que esto porque estamos con datos no tan extensos. Y ya bueno, tiene otros fines también esto. ¿Entendido? Ya, Sí. miren cómo ya hicimos el ordenamiento de estos datos, ¿no? Para eso utilizamos. Dígame. Disculpe, ¿me puede explicar de nuevo eso de cuando se saca la frecuencia, la FI? A ver, no, la IC. Eso de 2 más 1.2, es que, no sé, me perdí. Ya, ya, vamos para acá. Verá, usted tenía un término llamado amplitud, ¿verdad? De acuerdo con eso, amplitud, ¿no es cierto? La amplitud por definición decía, divida el rango para el número de clases que usted tiene. Aquí está. En este caso me dio 1.2, dividiendo el rango que era 6 y el número de clases. Hasta ahí creo que no hay problema, ¿no es cierto? Ay, no. 1.2. Lo que pasa es que amplitud, la misma palabra, ¿no? Es qué tan amplio va a ser tu rango. A eso se refiere. Dice, es como que dice la amplitud, verás, todos tus rangos van a tener una amplitud de 1.2. Es decir, si yo cojo rango 1, todos tienen que tener este espacio, 1.2, el 1. El otro 2, no sé de dónde partas, pero todos tienen que tener 1.2. Como que la diferencia tiene que ser 1.2. Ahí está entendido, eso es amplitud, ¿no? Todos van a tener una amplitud de 1.2, ¿ya? Desde el dato U, ya. Entonces, ¿cómo yo obtengo eso? Digo, a ver, entonces yo tengo 5 clases. ¿Cómo sé que tengo 5? Igual arriba ya lo calculamos con la regla de Stuart. ¿Ya? Entonces, lo que usted hace es ubicarse en el dato inferior. Empieza por el dato inferior. ¿Cuál es el dato inferior? El 2 aquí, ¿cierto? Ese es el inferior que tenemos. Entonces, para este IC1, pues empieza con el 2, más la amplitud que necesito, que es 1.2. De ahí sacó 3.2. Ah, entonces dice mi amplitud 1 es de 2 hasta 3.2. Ya. Ahora voy con el siguiente. Ahí se acaba, ¿no es cierto? El IC2, entonces cojo el último dato de aquí, 3.2, y le sumo 1.2 mismo. ¿Por qué? Porque yo necesito que esa sea la amplitud. Entonces 4.4. Ah, entonces sería 3.2 hasta 4.4. Siguiente, IC3, dice. Allá, entonces escojo el último que me quedó, o sea, 4.4, e igualmente le sumo 1.2. 4, 5, 5.6, ¿verdad? Entonces, 5.6, ¿no es cierto? Es mi dato. O sea, va desde 4.4 hasta 5.6. Ahí le quedó más claro, y así es. Ah, ya, entonces el 5.6 más 1.1 y así. Exacto, claro. Ok, llego al extremo Ya entendí. y a ese extremo le sumo 1.2. Otra vez, llego al otro extremo, otra vez le sumo 1.2. Y así hasta completar las 5 clases. Ah, ya, gracias. Ok, ya. Y ahí sí, señorita Calero, de paso, usted ayúdeme la frecuencia relativa. ¿Cómo era? ¿Se acuerda? ¿Cómo era ¿Cómo ese dijo? asunto? La frecuencia relativa, ¿cómo la calculamos? ¿Qué es un término relativo? Siempre es... Sí. ¿Mande? Dice, disculpe, una pregunta, una duda. Por Claro. ejemplo, le entendí eso de que le saca para sacar la INC, pero ¿y por qué no toma en cuenta el INC en el 1? ¿El qué? ¿Por qué no le tomó usted en cuenta el 1? Solo le ¿Al empezó 1? a tomar el 2. Ajá. Ah, porque es en base a los datos que tengo. Y verá que en esta tabla de acá yo no tengo el 1. Ah, ya. ¿Sabes? Por eso, usted aquí es importantísimo que usted tenga presente el límite inferior y límite superior, ¿no? Recuerde que el límite inferior era el 2 y el límite... Vamos con un esfero que valga. Ahí entonces, dicen, Claro. no importaría, por ejemplo, si hubiera arriba, por ejemplo, un 5, un 2, si no está en la tabla inferior y superior, ¿verdad? ¿Perdón? Que en este caso, pues, supongamos que en nuestras clases nos salga, digamos, un 6.
en este caso ya no sería tomado en cuenta para sacar el ISC. No entiendo muy bien, nuevamente, a ver. Usted me menciona que el 1 no se toma en cuenta porque no está en este Porque no límite. está. Ajá. Exacto. Pero si estuviera otro número, igualmente, si no está en esa regla, entonces nosotros no Claro, tomamos en cuenta. si no está aquí, claro, no, pues, no. Pero por eso usted empieza siempre con el límite inferior. Yo en este caso empecé con el 2. Desde el 2 empiezo a armar mis rangos. Dice, mi límite inferior es del 2. Ya, entonces desde ahí empiezo. 2 más 1.2. Gracias. Y ahí sigo y sumo y sigo, ya. Hasta llegar al límite superior, ¿no? Que es el 8. O sea, usted debería darle 8. Siempre le va a dar. Y pues justamente eso es lo que sucedió acá. Ya, de acuerdo. Entonces, frecuencia relativa. La frecuencia relativa es igual a la suma a la división, perdón, de la frecuencia absoluta dividido para n, para el número de datos. Entonces, voy a hacer el primero y ustedes hacen lo siguiente. Frecuencia relativa para esto sería 2 dividido para 16, ¿verdad? El siguiente sería FI dividido para FR, dice, ¿no? Por si acaso. Perdón, FI. Esto es FI dividido para N. Tenemos 4 dividido para 16 y así sucesivamente. ¿Cuánto me da, chicos? Por favor, realizan rapidito con su... Ya, ¿cuánto me daría el primero, por favor? Que nos vamos. 0.125. 0. Ya, podemos aproximarle. Aquí sí podemos aproximar, chicos. No se preocupen. 0.13. Siguiente, ¿cuánto me da? 0.25. 0.25. Siguiente me da 0.13 otra vez. El siguiente, ¿cuánto me da? 6 dividido por 16. 0.38. Ya, aquí sí aproximamos. Aquí en estadística no hay problema. 2 dividido para 16. Si usted suma todo esto, la sumatoria debería darles aproximadamente 1. No sé cuánto les dará aquí, 1.01 creo que da. Por lo que aproximamos decimales, no hay problema. Pero la idea es que le dé 1 o cerca a 1. 1.02. 1.02, bueno, ya, no hay problema. Tiene que darle 1. 1.02 que al final de cuentas es 1. Ahí nos damos cuenta que hemos hecho bien. Que esto es 1 al final de cuentas. Listo, miren. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Entendimos, chicos? Sí. Betsy. Yo tengo una pregunta. En la primera parte donde dice unidad, más arribita. ¿Aquí? Sí, a la esquina. ¿Acá? Sí, o sea, ¿trabajamos con la tabla o cómo? ¿Será que me puede repetir o veo la clase? ¿Con cuál tabla? Con la tablita que está abajo, azulita. Sí, con esta, claro. O sea, estos son los datos nada más del ejercicio. Esta azul, esta de aquí. Estos son los datos del ejercicio que pues yo cogí y le pegué, ¿no? Para no escribir todito ahí, todo chueco. Estos son los datos del ejercicio. ¿Ya? Y esta tabla es la que usted tiene que presentar. Es la tabla de frecuencias. Usted siempre que le digan realice la tabla de frecuencias, esto de aquí que acabamos de hacer. Donde describe las clases, intervalo de clase, frecuencia y frecuencia. Sí, dígame, John. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, si esto lo podemos hacer en Excel también, Sí se o puede. solo a mano.
No, sí se puede hacer en Excel también, pero por ahora lo aplicamos aquí, ¿no? Aplicamos para entender. Pero de ahí usted dice si hay un programa en Excel que me dé todo, creo que sí. No lo he utilizado en realidad, pero sí, hay programas. Sí, Es que yo pregunto, por ejemplo, porque de pronto ahorita estamos trabajando con valores pequeños y tabla pequeña. Cuando se nos complica un poquito para hacer algo claro, más grande, ya se complica. claro, sí lo hacen en Excel, ya lo haremos de hecho. Pero le decía que primero me gustaba, la idea es que usted entienda el sustento de esto, ¿no? Imagínese que yo le digo en Excel, ingrese en la celda tal y tal y tal y listo y ponga. Dicen una pregunta. Pero ahora ya lo El entendemos. FI, Sí. dicen, disculpen. El FI, ¿de dónde saca 2, 4? Es que ahí, por estar haciendo el otro ejercicio, no puse atención de dónde sacó esos datos. Es el número miren, es que usted va por rangos. Dice, a ver, rango 1 de 2 a 3.2. Entonces se viene acá a los datos que tiene del ejercicio y empieza a contar. ¿Cuántos números tengo en ese rango? ¿Cuántos números tengo en ese rango? Del 2 al 3.2, ¿cuántos tengo? A ver, y dice, a ver, tengo una vez el 2 y tengo... ¿Hay otro 2? No, solo hay el 3. Por eso hay 2. Ya, no hay otro 2. Tengo una vez el 2 y tengo el 3. Esos dos números dentro de la clase 1, dentro del primer rango. Por eso es que pongo 2. Es las veces que se repiten, por decirlo así, o las veces, los números que tengo dentro de ese rango. ¿Entendido? Señorita, sí. Sí. Vamos Gracias. con el segundo. A ver, segundo dice de 3.2 a 4.4. Usted mismo responda y busque acá. Yo le doy tachando. ¿Cuál nomás entra dentro de ese rango? El 4. Perfecto, el 4 que está una vez, 2 veces y 3 veces el 4. Y 4 veces el 4. ¿Hay otro más que entre ahí? No, No, porque solo está entonces por hasta eso 4. dice el 4 que entran 4 veces. O sea, es las veces que se repite esto de aquí, ¿no? No es el número como tal. Ah, ya. Para rematar vamos con el último, ¿ya? El último rango. De 6.8 a 8 dice. Busquemos, dice, a ver. 6.8 al 8. El 6 no. ¿Quién sí entra? Este 7 El entra 7 ahí. y el 8. Sí, y el 8. Es Ah, decir, ya. ¿cuántas unidades he tenido? 2. Eso es, ¿no? Por eso es que yo sumo y me da 16. O sea, el número de n's, el número de unidades que tengo, ¿no? Listo, creo que ahí ya les queda, ¿no? Claro un poco. Entonces, vamos a ir realizando también justamente ustedes estos ejercicios para que se les haga más fácil. Les voy a poner justamente en el Classroom o aquí les voy a hacer para que ustedes puedan realizar. Permítanme un segundo. A ver, no, pero primero, antes de eso, estamos olvidándonos de la parte final. Ya, tenemos que hacer el histograma. Justamente con esto, con estos datos que tenemos aquí, vamos a hacer el llamado histograma. También nos piden histograma de frecuencia. Histograma de frecuencia. Tenemos histograma de frecuencias. El histograma no es más que nosotros graficar como teníamos y acá teníamos la X, ¿se acuerdan? Ya, es un gráfico que nosotros incluso vimos al inicio un poco, ¿no? Les expliqué. En el eje de las X, siempre va a ir nuestro IC, nuestro intervalo de clase. ¿Ya? Aquí, en el eje de las X va el intervalo de clase. Y en el eje de las Y
va justamente la frecuencia o el FI, como quiera, frecuencia absoluta, como quiera llamarlo. ¿Ya? Y usted pues tiene que armar un rango adecuado para que pueda diseñar esto, ¿no? Es más que, es como parecido al gráfico de barras, de hecho es un gráfico de barras. Entonces, vamos con el primer rango que tenemos, ¿de dónde hasta dónde iba? Recuerde que vamos del 1 hasta el 8, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces vamos armando aquí. Tenemos, voy a separar aquí 1, voy a decir que este es el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le voy a ir haciendo por colorcitos yo. Ayúdenme, por favor, para ya irnos al almuerzo. El primer rango, ¿cuál es? O el primer IC. Del Primer 2 al intervalo. 3.2. a 3.2. Ya, entonces el 2 está por aquí, ¿verdad? Del 2 hasta el 3.2, que ha de estar hasta por aquí. Le dejo señalando ahí porque yo lo voy a dejar con rojo ese. Vamos del siguiente. El siguiente va de 3.2 a 4.4, que más o menos ha de estar por aquí. Bueno, para que sea más útil, voy a poner los números aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí creo que se hace más fácil. Entonces vamos del 2 con verde le voy a poner. El 2 vendría desde 3.2 hasta 4.4, que ha de ser más o menos por aquí. Ya. El siguiente, cojámosle con azul ahí aquí. El rango 3 va desde 4.4 a 5.6, que yo diría que ha de ser por aquí más o menos. Ya. El siguiente va de 5.6 a 6.8, pongámosle que viene más acá. No, que estos marcadores no sé qué. Ahí. Bueno, sí. $6.8 por acá más o menos. ¿Y el último cuál es? Vámonos conmigo. 6.8 al 8. 6.8 a 8. 8. Justamente aquí. ¿Qué es lo que hacemos? La frecuencia con la que se repite. ¿Qué frecuencias tengo? De 2 hasta 6 tengo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a armar aquí. Digamos que este es 1, frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, 4, 5 y 6. Así le voy a poner yo. Entonces el primero creo que lo hice con rojo, ¿verdad? El primero, ¿qué frecuencia tiene? Hasta por aquí, ¿verdad? Ya. Para que se vaya chuta. Para que se vaya chueco ahí, pero bueno, ya este es el 1. En estos gráficos sí les quedo debiendo ya. El siguiente, la clase 2 va desde ¿cuánto? ¿Qué frecuencia tiene? Tiene una frecuencia de 4, ¿verdad? Está por aquí más o menos. Se supone que todos deberían tener la misma amplitud, ¿no? No se supone. O sea, van a tener. Si usted lo hace bonito, van a tener. No como yo. El tercero, ¿qué frecuencia tiene la clase 3, por favor? 2. 2, perfecto. Por aquí viene. Por aquí igual que el rojo. Ya. Siguiente, ya nos vamos. La frecuencia, la 4 tiene una 6, ¿no es cierto? Sí. Entonces está por acá arribísima ese. Es el que tiene mayor frecuencia. Dice usted, ¿y para qué me sirve esto? Pues ahí gráficamente usted ya se fija, ya seguía, ¿no? Repito, no, en el gráfico les quedo debiendo ahí.
Pero bueno. Y el último, pues que tiene una frecuencia de 2 mismo, ¿no? Entonces que viene por aquí, ha de venir hasta por acá. ¿Ya? Entonces, esta es la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. ¿Qué logramos con esto? Pues si a mí me presentan así, yo digo, la clase 4 es la que tiene mayor frecuencia, la que va desde 5 punto no sé cuánto hasta 6 punto cuánto es 4. De 5.6 a 6.8 y ya pues eso le ha de permitir inferir cualquier cosa. Preguntas, chicos, vamos al almuerzo y es hora. Mañana nos vemos, por favor, que tenemos un pequeño taller con ustedes, ¿ya? Listo. Gracias, señores. Ya les subo el video, por favor. Y les voy a poner un pequeño ejercicio para que repasen en el Classroom, chicos. Inge, gracias. Hasta mañana. Espero que Gracias, hayan Inge. entendido. Hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta Chao. mañana. Provecho.